Hola. Bueno, estoy de viaje en este momento, entonces no puedo componer ni hacer mucha música porque no tengo dónde. Estoy en este momento en un pueblo muy lindo que se llama Prats de Rei en Cataluña, pero hace una semana estábamos en Portugal con unos amigos haciendo un viaje corto y un día en el que pasó algo muy simpático, entonces hoy se los quiero contar. Estábamos en el área del río Douro y alrededor del río Douro es que están todos los viñedos de los cuales sale el vino de Porto y esos vinos portugueses que son espectaculares. Y fuimos a hacer ese viaje por ahí y estábamos en un pueblo que se llama Piñao, que está también al borde del río. Y la gente de ahí del pueblo nos recomendó mucho hacer un viaje que es de Piñao hasta Puciño, que es un pueblo que también queda por ahí cerca, y es un viaje muy lindo porque el tren va bordeando todo el tiempo el río y se ven los viñedos y se ve todo el paisaje, digamos, espectacular. Aparte el tren está realmente todo el tiempo bordeando el río en medio del cañón. Entonces fuimos, compramos los tiquetes y cuando llegó el tren y nos subimos, vi que el tren estaba muy sucio por afuera. Incluso le mandé un chiste a la gente del chat en el que estábamos diciendo que la leyenda dice que la última persona que limpió este tren murió en 1923. Nos subimos al tren y apenas encontramos dónde sentarnos, nos acomodamos y cuando fuimos a comenzar a disfrutar del paisaje vimos que casi no se veía nada porque estaba lleno de polvo y de mugre, entonces el paisaje se veía muy mal. Yo comencé a pensar si se podía solucionar eso de alguna manera, entonces fui al baño, agarré papel y decidimos que apenas parar el tren en la primera estación a subir pasajeros, nos íbamos a bajar con Marcelo y con Felicity, que es dos de los amigos con los que estábamos, y íbamos a intentar limpiar las ventanas con papel y con agua lo suficientemente rápido para que no nos dejara el tren. Entonces paró el tren, nos bajamos, comenzamos a limpiar las ventanas así lo más rápido que pudimos con el agua y el papel. It's much worse, actually. I think it's actually like a two-step process. Like they gotta do one step where it's just soap and water. Y luego nos volvimos a subir al tren, digamos que no mejoró mucho, incluso algunos dijeron que empeoró, porque claro, no teníamos suficiente agua, ni jabón, ni nada, y lo que hicimos fue como medio esparcir toda la mugre por todo el vidrio, y hicimos el resto del viaje con las ventanas sucias, porque pues no había mucho que hacer. Cuando llegamos a Puciño y faltaban 15 minutos para que saliera el tren de vuelta a Piñao, le pregunté a la persona del bar si me podía prestar un trapo para limpiar las ventanas. Ella me dijo, no, eso no es conmigo, habla con las personas de la limpieza. Entonces Sofía, que era la única portuguesa que estaba con nosotros, fue y habló con ellas y les preguntó si nos podía prestar una toalla o un trapo para limpiar las ventanas del vagón en el que estábamos. Ellas le dijeron, no, eso no es con nosotros solamente limpiamos el tren por dentro, pero déjame ver si podemos ayudarte. Entonces se quedaron pensando un rato y empezaron, sí, creo que te podemos ayudar. Entonces fueron y conectaron como una manguera y estuvimos esperando unos 10 minutos. Yo estaba un poco impaciente, entonces comencé a buscar otra vez papel y agua para poder comenzar a limpiar, pues por lo menos a ver si podía mejorar un poco lo que había hecho. Y ellas me dijeron, no, mira, no hagas eso que lo vas a dejar mucho peor, espera, paciencia. Finalmente desconectaron la manguera, salió un montón de agua y la otra señora trajo una escoba y comenzó como medio a limpiar las ventanas y bueno, quedaron mucho mejor y fue como mucha felicidad ahí de todos los que estábamos en el tren porque realmente queríamos todos que las ventanas quedaran limpias. Después vino otro señor y le preguntó a la señora de la limpieza si podía limpiar la ventana de su vagón también, pero se ve que ella estaba un poco ocupada, entonces no se dio cuenta que él le estaba pidiendo eso o lo que sea. Y yo después fui y le dije, ¿será que me puedes prestar la manguera? ¿La puedo usar un momento? Y ella me dijo, sí, claro, haz lo que quieras. Entonces fui, agarré la manguera y con Marcelo comenzamos a limpiar las ventanas de todo el tren y la gente toda por dentro de los vagones como, cada vez que llegábamos con el agua, entonces decían, a mí también, esta también, La gente por fuera como aplaudiendo y tomando fotos y las señoras de la limpieza estaban así todas orgullosas también.
momento muy simpático, muy chistoso, y realmente el tren quedó muchísimo mejor. El regreso desde Puciño a Piñao fue otra cosa, porque ahora sí pudimos apreciar el paisaje, que es espectacular, súper recomendado para si algún día pueden ir. En ese trayecto de regreso, cada vez que alguien estaba yendo al baño y nos veía, nos hacía caras como de gracias. Bueno, fue muy divertido y ahora estoy pensando seriamente en comenzar a limpiar las ventanas de los trenes en mi tiempo libre. Creo que soy bueno para eso. Entonces, bueno, si la música o el canal de YouTube o nada de esto funciona, pues siempre está la opción de limpiar las ventanas y de hacer amigos y de buses. Y bueno, hay muchas ventanas para limpiar. Entonces, vamos a limpiar el tren. Vamos a limpiar el tren en Portugal. Y vamos a limpiar el tren. Vamos a limpiar el tren. Vamos a limpiar el tren en Portugal.